Chicos, buenas tardes para todos. Me alegra pues saludarlos de nuevo. La semana pasada habíamos empezado a trabajar las funciones y los elementos. Habíamos empezado a escribir lo que era una función y habíamos dicho que una función básicamente es una relación de correspondencia entre dos conjuntos, donde a un elemento del conjunto A le va a corresponder solo un elemento del conjunto B. ¿Cierto? Habíamos escrito estos conjuntos y teníamos como propósito identificar cuáles eran o cuáles no correspondían a una función. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es que a un elemento del conjunto A solo, escúcheme bien, solo le va a corresponder un elemento del conjunto B. Nada más. Listo. Para que esa función tiene que pasar esto. Listo. Que a un elemento del conjunto A le corresponda solo un elemento del conjunto B. ¿Cierto? Esto es para que sea función. Voy a ponerlo acá. Para que sea función, no se nos puede olvidar. Si yo tengo claro que para que sea función tiene que pasarse estas condiciones, yo no voy a tener problemas de aquí en adelante. Entonces vamos a empezar a analizar uno a uno estos conjuntos y vamos a determinar si eso no es función. Entonces yo me voy a fijar en el conjunto A de estas primeras relaciones. Lo primero que voy a fijarme es que de todos tengan una correspondencia en el conjunto B, es decir, que en español, en el idioma de nosotros, que de cada uno de estos elementos salga una sola flechita. Mire que cada uno de estos elementos sale una flechita, todos absolutamente, para que esa función, en todos tiene que salir una flechita, y solo una, si sale dos, yo ya digo, ah, no, no es función. Entonces miren acá, de todos sale flechita y solo sale una flechita. No me importa a mí a dónde van a llegar acá, eso a mí me tiene sin cuidado. Lo único que yo tengo que garantizar es, vuelvo y les repito, que de todos salga una flechita. ¿Listo? Entonces, mire, de todos sale solo una flechita, entonces yo voy a decir, ah, muy fácil, profe, sí es función. Listo, vamos a dejarlo con si es f, que es la representación de si es función. Listo. Ahora vamos a analizar este otro que está acá. ¿Qué me está diciendo esto? Vamos a analizar primero. Todos tienen flechita, pero miren algo acá. En el 2 particularmente están saliendo dos flechitas. Y mire lo que dice la definición. Solo le corresponde un elemento. Y aquí le están correspondiendo dos. Por tanto, este no es función. Listo. Ojalá me estén entendiendo, chicos. Vamos a analizar este otro. Miren acá. ¿De todo sale flechita? No, mire que de este no está saliendo flechita, por tanto, no es función. Listo. Recuerde, de todos los elementos tiene que salir flechita y solo una flechita. Y vamos a analizar este caso. Mire, de todos los elementos, perdón, todos los elementos tienen flechita. Y de todos sale una sola flechita, por tanto, sí es función. Listo. Ahora bien, cada una de estas funciones tiene unos elementos, ¿cierto? Vamos a trabajar en el caso puntual con esta, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Se llaman dominio, se llaman rango, se llaman codominio. Entonces, ya sabemos que esta es una función. Vamos a determinar los elementos de esa función. El primer elemento que vamos a determinar es el dominio, que se representa como dom de f, o sea, dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función van a ser todos los elementos que están en el conjunto A, es decir, el 0, el 1, el 2 y el 4. Este sería el dominio de la función. Ahora, ¿cuál es el codominio que se representa con cod de f? ¿Cuál es el codominio de la función? El codominio de la función van a ser todos los elementos del conjunto B. Entonces yo voy a decir, es el 1, es el 2, es el 3 y es el 5. Listo. Ahora, otro de los elementos es el rango. Se escribe así, ram de f. ¿Cuál es el rango de esta función? El rango de esta función van a ser a donde llegan estas flechitas en español. El 0 llega a donde? Al 2, entonces eso hace parte del rango. El 1 ¿dónde llega? El 1 llega al 3. El 2 ¿dónde llega? Ah, profe, el 2 llega al 2. Como el 2 ya está acá, yo ya no lo vuelvo a escribir. Recuerde que eso nos lo enseñaron cuando trabajamos conjuntos, que en un conjunto no se repiten elementos. ¿Listo? Y el 4, ¿a dónde llega? Ah, profe, el 4 llega al 5. Ahí ya tendríamos el rango. El otro elemento que conocemos es el grafo de la función.
¿Cuál es el grafo de la función? El grafo de la función van a ser las parejas ordenadas que se forman. En español, el 0 hace parejita con el 2, entonces yo voy a decir 0,2. ¿Cuál es otro? Entonces vengo y miro. El 1 hace parejita con el 3, entonces yo voy a decir 1,3. Luego vengo y miro el 2 con el 2, entonces yo voy a decir 2,2. Y el 4 hace parejita con el 5, entonces yo voy a decir 4,5. Listo. Hasta ahí vamos bien. Chicos, así se sacan los elementos de una función. Nos faltan sacar dos elementos que son la tabla de valores y la gráfica, que enseguida vamos a hacer entonces un ejemplo donde sacamos todo. Chicos, vamos a trabajar entonces este otro ejemplo. Primero vamos a mirar si es función. ¿Cómo me doy cuenta que es función? Mire que a todos los elementos del conjunto A le corresponden solo un elemento del conjunto B. En español, mire que de todos los elementos del conjunto A sale solo una flechita. Listo, entonces, como es, ya sabemos entonces qué es función. ¿Qué voy a decir ahora? Vamos a empezar a determinar. Para esta función vamos a determinar todos los elementos. Entonces, vamos a empezar con el dominio de la función. Entonces, el dominio de f. ¿Cómo sacamos el dominio de f? Van a ser todos los elementos que están acá. El primero es el 0, el 1, el 2 y el 4, ¿cierto? Ahora vamos a sacar el codominio de la función. ¿Cómo sacamos el codominio de la función? El codominio de la función van a ser igual a todos los elementos del conjunto B. Entonces es el 1, es el 2, es el 3 y es el 5. ¿Cómo sacamos el rango de la función? El rango de la función va a ser igual al conjunto a donde llegan estos elementos del conjunto A. Entonces, el 0 llega al 1, entonces ese es 1. El 1 llega al 2. El 2 llega al 2, pero como ya está el 2, no se repite elemento. Y el 4 llega al 5. Ahora, vamos a sacar el grafo de la función. ¿Cómo sacamos ese grafo? Ese grafo son las parejas ordenadas. Entonces, el 0 hace parejita con el 1, entonces 0,1. Lo otro que voy a sacar es la otra pareja ordenada, el 1,2. La otra pareja ordenada es el 2,2. La otra pareja ordenada es el 4,5. Listo, ahí ya tenemos las parejas ordenadas o los grafos de las funciones. Vamos a sacar, y quiero que en esta parte sí estén muy atentos, vamos a sacar otro elemento de la función que se llama la tabla de valores. La tabla de valores va a depender tanto de la función del conjunto A como del conjunto B. Entonces vamos a mirar, ¿cómo lo voy a sacar yo? La tabla de valores la vamos a sacar de la siguiente manera. Voy a crear una tabla y en la primera parte voy a escribir a X y Y. Voy a contar cuántos elementos tiene el conjunto A. Entonces tiene 1, 2, 3, 4. Quiere decir que voy a tratar de dividir esta tabla en cuatro partes. 1, 2, vamos a dejarla así que por 1, 2, 3, 4. Listo. Ahora bien, ¿qué voy a hacer yo? En el primer cuadro siempre, siempre, siempre voy a poner la letra X, ¿cierto? En el segundo cuadro, debajo de la X, voy a poner la letra Y. Cuando ya tengo esto, ¿qué voy a hacer? Entonces en X voy a poner todos los elementos del conjunto A. Te voy a poner el 0, el 1, 2 y 4. En el primer cajón pongo el 0. En el primer cajón pongo el 0. En el segundo cajón pongo el 1. En el otro pongo, les decía entonces que en el tercer cajón voy a poner el tercer elemento, que sería el 2. En el cuarto cajoncito voy a poner el cuarto elemento, que sería el 4. ¿Cierto? Y ahora sí voy a poner a donde llega. Entonces para eso me voy a basar del grafo. El 0 es parejita del 1, o sea que aquí debajo del 0 pongo el 1. El 1 es parejita con el 2, quiere decir que debajo del 1 pongo el 2. El 2 es parejita con el 2, o sea que aquí pongo el 2. Y el 4 es parejita con el 5, ¿cierto? Cuando ya tenemos esto organizado, con esta tabla de valores es que se hace la gráfica, que es otro elemento de las funciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa gráfica? Aquí tenemos la tabla de valores. Recuerden que este es el plano cartesiano
y que en esta parte horizontal tenemos a X y aquí tenemos a Y. Recuerden que en toda la mitad de los dos siempre va a estar el número 0. Entonces, yo voy a empezar a organizar. eh, Voy a empezar a organizar aquí en toda la mitad el 0 y voy a empezar a organizar. Entonces, voy a empezar a decir, está el 0 y en X coloco el 1. Entonces, yo vengo por acá y coloco el 1. Está el 2, entonces el 2. Miren que está el 4, pero se sabe que entre el 2 y el 4 estaría el 3. Obligatoriamente lo tengo que poner así no esté, ¿cierto? Y voy a mirar en Y. ¿Cómo voy a mirar en Y? Entonces está el 1, está el 2, está, miren aquí está el 2, pero no se repite porque ya lo tengo, pero estaría el 3 antes de llegar al 5, ¿cierto? Porque el otro elemento que sigue es el 5, pero antes de llegar al 5 yo tengo que poner el 3, el 4 y el 5. Y voy a empezar a hacer las parejitas. Entonces, el 0 es parejita con el 1. ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a hacerlo con amarillo para que resalte. El 0 es parejita con el 1. Entonces yo vengo en X, busco el 0, véalo acá. Y aquí está el 1, o sea que me quedaría acá. El 1 es parejita, el 1 de X es parejita con el 2 de Y. Entonces, el 1 de X es parejita con el 2 de Y. O sea que aquí me quedarían. El 2 de X es parejita con el 2 de Y. Entonces, el 2 de X es parejita con el 2 de Y. El 3 de X es parejita con ninguno, porque mire que acá no está el 3, pero está el 4. Me están diciendo que el 4 es parejita con el 5. El 4 de X es parejita con el 5 de Y. Entonces, el 4 de X es parejita con el 5 de Y. Listo. Cuando yo ya tengo esto, ¿qué hay que hacer? Muchachos, ustedes lo hacen en casa, una línea recta acá. Entonces yo uno este con este, con este y con este. Entonces, al unir los puntos, nos va a quedar una gráfica así. Listo. Muchachos, ahí tendríamos entonces ya todos los elementos de una función. Espero hayan comprendido. De todas formas, seguimos haciendo varios ejemplos. Que tengan una feliz tarde. Cuídense bastante. Listo.